establecer la culpabilidad o no de los involucrados. Habíamos visto una definición de prueba que es toda aquella información que las partes o el juez mismo incorpora al proceso para establecer la verdad de una pretensión de cualquiera de los sujetos. Y por eso decíamos que es muy importante hablar del trasfondo histórico de las pruebas. Y yo les decía que viéramos cómo en Guatemala se combinan dos sistemas diametralmente opuestos. El sistema acusatorio formal de origen anglosajón y los sistemas civil, laboral y mercantil que se originan de la obra tal vez más importante que más trascendió de Napoleón, como fue el Código Civil Napoleónico, el cual heredamos. Entonces, por ejemplo, decíamos que mientras que en los sistemas estos continentales el demandado es un medio de prueba, porque inclusive es el primer medio de prueba que se ofrece. Ustedes lo habrán visto en los que ya empiezan a hacer su práctica o sus clínicas, o los que vieron su curso de teoría del proceso. La declaración de parte y la confesión judicial son medios de prueba que tiene que absolver en forma personal y no por medio del representante el demandado civilmente o el demandado laboralmente. Y son unas preguntas capciosas escritas que se presentan en plica cerrada y que se hacen bajo el apercibimiento de que si no comparece sin causa justificada, se tendrán por ciertas las aseveraciones que se desprenden de esas preguntas y se continuará el proceso en rebeldía hasta que se pueda, digamos, lo pueda volver a tomar el sujeto contra el que se dirige el proceso. En penal, en cambio, el acusado es un sujeto procesal. El acusado, el sindicado, es una persona que tiene todos sus derechos, que no está obligado a declarar, que puede hacerlo si quiere, que puede hacerlo si no quiere, inclusive puede mentir porque eso no lo perjudica, porque ellos entienden que la declaración del sindicado es un medio de defensa y por lo tanto no constituye confesión, que todo reconocimiento de o aceptación de cargos que no sea ante un juez por principios constitucionales es nulo, no tiene validez jurídica, aunque lo hayan pasado en teleprensa, aunque lo hayan pasado, no vale.
que el sujeto tiene derecho a ser asistido desde las primeras diligencias por un abogado de su confianza, y si no tiene dinero por uno, digamos que el Estado tiene la obligación de proporcionarlo. Claro, esto estamos hablando de los 5 juzgados que yo digo que son donde medio se respeta el debido proceso en Guatemala. Vemos que el sistema anglosajón tiene un sistema de sana crítica razonada basado en reglas de la lógica, en reglas de la experiencia y del conocimiento personal de los jueces. O sea, es un conocimiento integral, y que en todas las sentencias penales se tiene que motivar los fallos, pero motivarlos en base a los hechos. En cambio, en la justicia civil, en la justicia laboral o en la administrativa, más que todo nos vamos a transcribir las leyes y hacer pequeñas inferencias, porque el sistema de pruebas es prueba tasada y de la libre convicción. Entonces vamos viendo cómo los sistemas cambian, y por eso ustedes tienen que, estando en penal, aprender todas las normas que inspiran la prueba penal, y dejar por un lado, en su mayoría, las de derecho civil, laboral o administrativo. Bueno, aquí estaba otra vez la definición, que prueba es todo aquel dato que sirva al juzgador para llegar al convencimiento de cómo es que ocurrieron los hechos delictivos en un conflicto penal, para poder así emitir la sentencia respectiva en torno a la responsabilidad penal del acusado. Pero ojo, todas las decisiones que se van impulsando en el proceso penal realmente es por los grados de convencimiento que va adquiriendo el juzgador en las etapas del proceso. Yo no sé, hay una frase muy célebre de autores guatemaltecos que dicen que el derecho procesal es el medio que transporta el derecho penal sustantivo al caso concreto. Así era como se concebía, por ejemplo, cuando yo, que estudié en un sistema inquisitivo, nos explicaban el derecho penal y el procesal. Pero ahora yo les agrego, la prueba o el derecho probatorio es la gasolina que permite que el transporte del derecho procesal penal pueda trasladar el derecho penal sustantivo al caso concreto. Porque si no hay sospecha razonable de quién pudo haber cometido el hecho, ese caso va a estar en un eterno sobreaveriguar, porque no sabemos quién lo cometió, como se da en el gran número de casos contra la propiedad, homicidios, femicidios,
en nuestro país, ¿verdad? Y entonces eso pasa porque al no haber prueba, hay prueba del delito que se cometió, pero no hay prueba de quién pudo haberlo cometido. Y por eso es que es muy importante, digamos, las primeras 24 o hasta extendiendo las 48 horas de la investigación preliminar. Porque ahí es donde ustedes van a poder procesar la escena del crimen. Y que conste, la escena del crimen no es solo la de los homicidios. Escena del crimen es todo lugar donde se cometió un hecho delictivo. Y por lo tanto, por el principio de transferencia, la persona que cometió un delito se va a llevar algo de esa escena, pero igualmente la persona que cometió el delito va a dejar algo de ella en esa escena. Y por eso que el procesamiento de esa escena del crimen, que puede ser el lugar en donde en sí se cometió el delito, o puede ser el lugar donde se descubrió el delito, porque ustedes saben que muchas veces matan a una persona en un lugar y luego la van a tirar a otro. Pero ambas escenas, si se pueden concatenar, ¿verdad? Ese proceso de intercambio sirve para ayudar a encontrar el quién. Y eso es por un famoso triángulo que hay, o trípode le llaman algunos autores, entre hecho, derecho y pruebas. Sin esos tres elementos, nosotros no podemos fundamentar una acusación. Y para eso es que le sirven también los elementos que constituyen, que conforman el delito. Porque si ustedes logran probar que ese delito, con todos sus elementos, se le puede imputar al sujeto activo, al que lo cometió, ustedes van a poder llegar a una condena más allá de toda duda razonable. O de lo contrario, si les faltan elementos, si no los han comprobado todos, va a haber duda razonable, y con la duda razonable, por un principio constitucional, se va a dejar absuelto al procesador. Gerardo Iván Calderón. Buenas noches, doctor. Solo con una pregunta. En los videos que nos mandó anteriormente, las juezas hacían mucho énfasis al tiempo, modo y lugar. ¿Esto tiene relación con lo que está explicando ahorita? Claro, es que mire pues, cuando usted va a acusar a alguien de un delito, tiene que poder describir cuándo, dónde, quién, contra quién, de qué forma, por qué medio del hecho que usted está imputando. Si usted no logra probar eso, o sea, si usted no logra demostrar que fulano de tal, en tal fecha, a tal hora, en tal lugar, dio muerte porque le disparó en repetidas ocasiones a fulano, porque la necropsia calificó que lo que le causó la muerte fueron los balazos, que el arma de donde salieron esos disparos se encontró, ya sea que se le encontró a usted o se encontró en su casa escondida
o hay una prueba donde dice que usted se quiso deshacer de ella. Todos esos hechos son los que van a permitir que usted plantee la acusación como fiscal o como creyente, si usted tiene la capacidad de recabar toda esa prueba. Y entonces, con esa prueba toda en su conjunto, se va a lograr una condena más allá de toda duda razonable. Por eso es que en los videos se hace mucha relación con eso, porque es importante que, digamos, en los hechos flagrantes, que son los que más se miran ahí, la policía logre comprobar cada extremo de lo que afirma. Porque si no se comprueba, o sea, digamos, no hay concordancia en un supuesto robo entre lo que perdió la víctima y lo que entregó la policía como objeto robado. Póngase que yo estoy denunciando que me quitaron un Rolex y viene la policía y lo que le entregó al juzgado fue un diablo. Pues obviamente ahí hay una contradicción, y entonces ya eso va creando duda razonable. Si la víctima no llega al juzgado y no se declara y tampoco hay prueba de lo que se perdió, también va a haber falta de prueba y la gente va a quedar fuera por eso, por falta de evidencia, por falta de prueba, porque, como les digo yo, cada decisión para ligar al procesado, para ponerle prisión preventiva, para pasar a la fase de juicio y para condenarlo, no viene de la nada, no viene de la ley, sino viene de la prueba que las partes aportan. Y con aquella regla, que también ya hemos hablado, de que cuando yo entrego un medio de prueba, ese medio de prueba deja de ser mío y se convierte en prueba del proceso, que es el principio de adquisición procesal. Y entonces inclusive puede usar en contra mía. Por eso es que toda esa actividad de cómo conseguir la prueba tiene que tener mecanismos legislados previamente. Porque, por ejemplo, una prueba ilícita va a carecer de valor probatorio. Y todas las pruebas que derivan de esa prueba ilícita, por ejemplo, una confesión. La policía llevó a la comisaría a la persona y con un poco de ayuda de unas guías telefónicas y de una capucha de Gamesán, logró que describiera todo el hecho que había hecho, valga la redundancia, y hasta quienes lo habían ayudado. Como esa es prueba ilícita, porque el interrogatorio judicial, extrajudicial, no es lícito, todo lo demás que se desprenda ahí va a ser considerado ilícito también, que es la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso. A ver, doña Dominga. Sí, doctor, buenas noches. Con relación a la prueba ilícita, fíjese que pasó un caso en un municipio del Quiché, donde, digamos, el Ministerio Público llegó a allanar una vivienda donde tenían en una maceta, una mata de marihuana, ¿verdad? El asunto es que el Ministerio Público puso en su expediente que era un sembradío. Entonces, en este caso es complicadísimo porque la persona que fue detenida no le van a creer en el juzgado que solo
fue, incluso lo tenían ahí las creencias de las personas para remedio y pues no era, y él no era para venta, pues, pero el Ministerio Público puso en su expediente sembradío y pues que era para la venta, ¿verdad? Y consumo al público. Entonces realmente sí pasan muchas cosas que uno como pues ciudadano no podría probar y decir no es cierto, ¿verdad? Porque sería la palabra de uno contra ¿entiende? Por decir algo, la parte acusadora, que es pues el MP, ¿verdad? Entonces, sí, esa situación sí es un tanto como la teoría es linda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da tristeza. Es que la teoría tiene que usarse precisamente para hacer caer las malas prácticas. En primer lugar, si hay un allanamiento, tiene que ver qué es lo que estaban queriendo encontrar ellos. ¿Qué delito querían encontrar? Directamente fueron a eso, es decir, y llegó la autoridad y el representante del MP, porque es como en la misma cuadra, y entraron y rompieron la vivienda, señora con bebé, y fue horrible, y fueron directamente tenemos orden de allanamiento y directamente a la maceta, que ya tenían conocimientos. Es que una maceta, fíjese pues, si usted me dice que fueron por una maceta, no pueden justificar un sembradío con una sola maceta. Ellos tendrían que haber tomado ahí fotos, tendrían que haber formado un video para hablar de que existe siembra. Porque una sola maceta no constituye ese extremo. O sea, la prueba siempre tiene controles por la forma en que se realiza, bajo los procedimientos que se realizan, que también los vamos a ver, porque de lo contrario sería un país donde no hubieran garantías. Y aquí yo entiendo que sí se viola, pero también en gran parte es porque los abogados defensores acuden no en el momento en que está pasando la cosa, sino que generalmente son de oficio nombrados posteriormente, porque aún siendo de oficio nombrados posteriormente no le ponen demasiado interés al caso y no buscan las debilidades. ¿Ya? Y por eso es que, digamos, el MP tiene, al momento de realizar cualquier investigación, que dejar la documentación fotográfica y más que todo ahora ya se usa fotográfica porque firman los allanamientos. Y si usted me pone que es una casa chiquita, yo inmediatamente como defensor pediría un reconocimiento, porque ¿dónde va a haber espacio ahí para sembrar? No, claro, y doctor, entiendo su punto, y la cuestión, lo más triste es que al contratar un abogado, porque sí le habían puesto uno de oficio, pero como dice usted, él como no le puso tanto interés, la familia de esta persona pues contrataron un abogado, y el que dice, bueno, si me pagan lo que pido, yo voy a hablar con el representante del Ministerio Público para que quite algunas pruebas, y es unas pruebas que el MP inventó. Entonces es tan triste. Eso es corrupción. Sí. O sea, no es un buen abogado. Entonces, yo pienso que lo que los diferencia a ustedes de los huizaches es que ustedes van a salir preparados para poder refutar cuestiones ilegales.
Esa es la intención de este curso 1, que ustedes conozcan la doctrina y la ley para ver cuáles son los puntos débiles de una acusación falsa. A ver, don Gerardo. Gracias, Lick. Solo retomando el tema del tiempo y modo y lugar, acá en Guatemala es bastante común que, por ejemplo, a usted le roban su teléfono 2 personas en moto y la PNC solo captura 1, pero el que captura ya no lleva su teléfono, pero sí es llevado a torre de tribunales. Entonces esa es mi duda. Puede quedar él si no está como medio de prueba el teléfono, puede quedar él bien, puede, porque o le dan falta de mérito. La ley dice que se comete robo cuando haya un desapoderamiento del bien, aunque después se deshaga de él. O sea, el robo no requiere la incautación del objeto que fue objeto del robo. Ahí habría que usar la propia víctima, los comprobantes que él sí tenía un teléfono, la cancelación que debe haber hecho el teléfono, pero es un poquito posterior, la declaración de los captores, la declaración de testigos que ese día sí cargaban su teléfono. O sea, pero esos ya son aspectos procesales más de la práctica. Aquí me interesa a mí que vayamos viendo doctrina y ley. Y sí vamos a ir sacando de dudas, pero si no nos vamos a discurrir en casos hipotéticos que tal vez les sirva para el examen, pero no. Me interesa más que vayamos viendo los pilares que ustedes tienen que conocer para saber si hay o no ilegalidades y cómo combatirlas. ¿Ya? Gracias. Bueno. Hay muchas acepciones de la palabra prueba. Cuando hablamos de acepción, quiere decir con qué sentido nosotros utilizamos el vocablo. Por ejemplo, el ejemplo más claro que les puedo decir yo es cuando en Introducción al Derecho 1 nos dijeron, bueno, ¿pero qué es derecho? Pues hay derecho subjetivo, hay derecho objetivo, hay derecho vigente, hay derecho positivo. O sea, cada una tiene su acepción. Lo mismo pasa con la prueba. No es lo mismo hablar del objeto de la prueba, del medio de la prueba, de la fuente de la prueba, que de la actividad probatoria. Veamos. ¿Cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba es el hecho que nosotros queremos corroborar con él. Por ejemplo, la muerte de una persona. ¿Cómo comprobamos la muerte de una persona? Pues primero con el cadáver y segundo con la necropsia médico-legal. Ahí no solo vamos a comprobar que la persona estaba muerta, sino cuál fue la causa de la muerte. Y eso es básico para estar nosotros hablando de un delito contra la vida. No podemos hablar de un delito contra la vida si no tenemos cómo comprobar la muerte y la causa de la muerte de la persona. Porque eso es fundamental. Por eso es que el caso Secaviza iba bastante perdido, porque no se tenía el cadáver y no se tenía necropsia.
Entonces, ¿cómo iban a comprobar la muerte? Hay otras pruebas, sí. Está el luminol, cuando se puede calcular la pérdida de la sangre, cuando hay cenizas, por si lo quemaron, o si hay ácidos con que lo sumergieron, se puede probar, pero si no se prueba, no se encuentra nada de esto, no se puede probar la muerte. Y si no se puede probar la muerte ni la causa de la muerte, está difícil achacárselo a un sujeto activo, a un responsable. Cuando hablamos de medio de prueba, hacemos alusión a el listado de medios, o sea, de, digamos, agrupaciones que la ley hace sobre las distintas pruebas que existen. En penal, por ejemplo, o partamos de civil, con los medios de prueba en civil son números clausos. Está la declaración de parte, están los testigos, están los expertos, están los documentos, están los peritajes y están las presunciones legales. Si ustedes miran su Código Civil, ahí están taxativos cuáles son los medios de prueba que el código acepta. Y así pasa en laboral, así pasa en administrativo, aunque administrativo generalmente usa supletoriamente el civil. En cambio, en penal, ¿qué pasa? En penal dice cualquier medio de prueba que sea pertinente y útil podrá utilizarse. Y se utilizará, ese es el principio de libertad probatoria, se ingresará al proceso con el medio descrito con el que más se asemeje. Es decir, obviamente en penal están los testigos, están los medios de convicción de prueba material o de prueba ilustrativa, y están los medios científicos, porque hasta en esa clasificación es distinto. La fuente probatoria es la persona o cosa de donde se extrae la información. O sea, yo quiero demostrar que el sujeto imputado estaba en la casa donde ocurrió el crimen al momento en que ocurrió. Puedo proponer, para demostrar eso, que es el objeto de la prueba, un testigo lego. Y la fuente va a ser la persona individualizada que yo proponga para declarar. O sea, yo quiero probar que fulano estaba en la casa y compongo medio de prueba el testigo lego. Y entonces digo, el señor fulano de tal estaba en la vivienda porque ahí habita a la hora en que el sindicado llegó a buscar a la persona. Entonces, la fuente de prueba va a ser la persona que yo estoy proponiendo. Y todo eso está inmerso en la actividad probatoria, que es la facultad que tienen las partes de poder proponer prueba y aportarla. ¿Ya?
La clasificación de la prueba de acuerdo a su utilidad en la búsqueda de la verdad. Hay prueba directa, que es la prueba que por sí misma demuestra el hecho que se está afirmando, demuestra el objeto de la prueba. Por ejemplo, la declaración del médico forense que hizo la necropsia es un medio de prueba directo para poder demostrar si la persona murió y por qué murió la persona. Entonces ahí hay una prueba directa. En cambio, hay prueba a la que se le denomina indirecta o indiciaria, que es la que se va armando con los distintos indicios que se encuentran. Por ejemplo, yo tengo en la escena del crimen un arma que pertenece a una persona. Tengo la declaración de testigos que esa persona había amenazado de muerte a la víctima. Tengo inclusive un problema y unas acusaciones de robo que hizo la víctima a la persona esta que está siendo sospechosa. Y entonces, si yo voy atando las distintas pruebas que encuentro en un caso, puedo llegar a la aseveración mediante pruebas indirectas de que existe posibilidad de que esa persona fue la que la hubiera matado. Y la mayoría de casos, señores, se resuelven con prueba indiciaria, pero tiene que ser indiciaria suficientemente válida. Es decir, no solo una, sino que varias que puedan permitir establecer lo que queremos comprobar. De acuerdo a su forma de presentación en el debate, tenemos la prueba testimonial, y en la prueba testimonial hay dos clases de testigos. El testigo lego, que es el testigo común y corriente, y el testigo perito. El testigo perito tiene un especial conocimiento sobre el hecho en el que se va a pronunciar por su profesión, por su experiencia o por ser la especialidad a la que se dedica. O sea, hay testigos peritos que pueden ser profesionales o no profesionales, pero por los años de experiencia que tienen, sirven para ilustrar al juez. Además de la testimonial, está la demostrativa. Y la demostrativa son todos aquellos objetos que se relacionan con el hecho o el crimen y que han sido incautados según las reglas por la policía. La prueba real, por ejemplo, es que si yo atrapo a alguien porque mató a una persona con un cuchillo, ese cuchillo con que lo mató va a ser el cuchillo que yo voy a presentar al debate, después de que ya lo haya visto el INASIF y haya establecido todos los datos que a mí me interesan. En cambio, la prueba ilustrativa es cuando yo no puedo llevar el objeto real, pero puedo ubicarlo y dar sus características. Por ejemplo, en los casos de droga. Ustedes saben que la droga tiene que ser incinerada
a más tardar 20 días después de su incautación. Y por lo mismo se acostumbra a hacer un reconocimiento para ver si es droga o no. Se guardan unas muestras para su posterior comparación y después se destruye. Pero yo estoy acusando a una persona que en un Volkswagen, en el baúl de un Volkswagen, traía 100 kilos de coca. Entonces puedo venir yo y como abogado defensor, como siempre queda descrito el tamaño, el color de bolsa, el peso, todas las dimensiones, puedo pedir yo un reconocimiento sobre el vehículo que está detenido para ver si efectivamente en el baúl caben esos 100 kilos. Y con eso prácticamente estaría atacando la credibilidad de la prueba de cargo. Entonces hay real e ilustrativa. La real es la misma, pero tiene que establecerse por medio de cadena de custodia. En cambio, la ilustrativa es porque no se puede presentar la real, pero que llena las características de la prueba real y sirve para ilustrar al juez cómo fue que ocurrieron los hechos. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, y ahí está lo que les decía, el Código Procesal Penal contempla la libertad de prueba. En penal, cualquier medio de prueba es admisible y se introducirá al proceso con el medio con el que más se asemeja. Y el 185 dice que se usarán testimonios, peritajes, reconocimientos y careos, todavía conservando documentos, todavía conservando el lenguaje predominante en la prueba en Guatemala, que es el lenguaje del Código Napoleónico. Pero realmente la filosofía y ese principio del 182 permite establecer la amplitud de los medios de prueba, que en el caso de penal son números abiertos. O sea, no hay límite para la proposición de prueba. Y con eso, compañeros, quedamos hasta aquí para esta clase. Les voy a rogar, por favor, que se vayan leyendo todo lo que es testimonios, peritajes, reconocimientos, documentos, para que así podamos ir viendo cómo es que se admiten, cómo es que se puede introducir estos medios de prueba al proceso penal. Porque si no se cumplen, si no se respetan los requisitos, la prueba va a ser ilegal y no va a ser admisible. Así que muchas gracias por la atención. Feliz noche. Hay descanso y hay estudio, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Mucho, Lic. Buenas noches.